Bien, buenas tardes, hermanos, amigos. Tenemos otra vez el privilegio de compartir la palabra del Señor, así que vamos a hacerlo con toda seriedad, pero también con el entusiasmo de esperar siempre de parte de Dios algo para nuestro corazón, algo que nos sea útil, que nos traiga luz, porque eso es la palabra del Señor, es luz. Y justamente nos toca hablar de la luz, de un pasaje que Jesús de manera magistral nos enseña dos verdades muy profundas. Estábamos estudiando el libro del Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, y nos tocaría comenzar a ver desde el versículo 33. Pero este versículo 33 y este pasaje que continúa está relacionado directamente con lo que veníamos viendo en el capítulo 11. Es decir, con aquella, no discusión, pero sí entredicho que tuvo Jesús con los fariseos, cuando ellos lo acusaron de que sus milagros, básicamente la liberación de un endemoniado y la sanidad de ese muchacho, había sido en nombre del mismo Satanás, y cómo Jesús les responde de una manera muy severa, incluyendo llamándolos generación de víboras, generación mala que demandaba señal. Y el pasaje anterior inmediato comienza en el versículo 29 de Lucas 11 y dice: y apiñándose las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, o sea, a los habitantes de Nínive, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur, la reina de Seba, se está refiriendo a un hecho histórico sucedido en la época del rey Salomón, cuando la sabiduría de Salomón se había hecho tan famosa en el mundo que esta reina vino desde el África a ver a Salomón para escuchar y para verificar esos dichos y esa leyenda que se había armado acerca de la gran sabiduría de este rey, sabiduría dada por Dios. Dice que la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Jesús les está haciendo una reprensión muy severa por el hecho de que esta reina ni siquiera pertenecía al pueblo de Dios y había venido a Israel a buscar la sabiduría de Dios, del Dios verdadero. Y la había venido a buscar del rey Salomón. Y en este caso estaba el mismo Mesías hablando y los fariseos tenían la posibilidad de obtener esa sabiduría directamente del Mesías y la rechazaban con violencia, la rechazaban de una manera agresiva, la rechazaban inclusive con odio. Y después dice, los hombres de Nínive se levantaron en el juicio, también haciendo referencia a aquel hecho histórico que es relatado en el libro del profeta Jonás, se levantarán contra esta generación en el día del juicio y la condenarán, porque a la predicación de Jonás, ellos que tampoco pertenecían al pueblo de Dios, se arrepintieron. Escucharon la predicación del profeta y se arrepintieron. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Y en es el mismo paralelismo. He aquí, dice, Jesús es el Mesías, mucho más que un simple profeta. Era el Mesías, el enviado de Dios, el Cristo, que estaba trayendo la sabiduría de Dios. Y ellos la estaban rechazando de forma voluntaria, con un corazón endurecido por la incredulidad. Y ahí sí enganchamos el versículo y los versículos que tendríamos que comenzar a ver hoy, nos tocaría ver hoy. Dice el versículo 33. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. El almud era una especie de cama, de camastro que se utilizaba. Es decir, nadie la esconde a la luz, es lo que está queriendo decir. Si alguien enciende la luz se pone en el candelero, en un lugar alto, para que todos los que entran en la habitación puedan ver la luz y puedan recibir los beneficios de esa luz. Y se está refiriendo a él mismo. Justamente, más que Jonás, más que la reina del sur, está acá. Él es la luz del mundo. Él vino a este mundo justamente y no lo vino a hacer, no desarrolló su ministerio de manera escondida, lo hizo a la vista de todos. Todos podían ver
lo que él hacía, podían oír, escuchar sus enseñanzas. La luz estaba prendida para todo aquel que entrara y pudiera verla. Fíjense cómo nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1 de una manera muy, muy linda. Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, dice Juan, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dice, vino Juan el Bautista y este dio testimonio de la luz. Dice, no era él la luz, sino vino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, es decir, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni por voluntad de hombre, ni de voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Y es interesante que tengamos este pasaje, un cachito, que lo tomé de Juan capítulo 1, a partir del verso 4, para que podamos entender lo que viene después. Porque primero hace una aseveración muy importante Jesús: yo soy la luz y no estoy escondido. Ya ahora, a partir de la venida del Mesías, ya la sabiduría de Dios iba a ser revelada de una manera magnífica para todos aquellos que quieran entrar y recibir la luz. Ahora, había un tema importante, y por eso Jesús nos enseña a partir del versículo 34 algo fundamental. Vieron que leímos en el capítulo 1, decía, la luz vino al mundo y el mundo fue hecho por Jesús. Sin embargo, el mundo no lo conoció y vino a lo suyo y no lo recibieron. Pero a los que sí les recibieron, es decir, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Y dice el versículo 34 de Lucas 11, la lámpara del cuerpo es el ojo. Y acá nos está haciendo un símil, ¿no? Una comparación. Y dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Porque es el ojo, a través del ojo es que recibimos esa luz que nos da, nos da la naturaleza, y en este caso en el símil sería la luz de Cristo dentro nuestro, el ojo de nuestra alma, nuestro corazón, o como querramos imaginarlo, pero es el órgano que recibe esa luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, entonces todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es malo, maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. En el original dice, cuando tu ojo es simple o sencillo o que no tiene vueltas, ¿no? Pero cuando tu ojo es malo, también tu cuerpo está en tinieblas. Y acá Jesús nos está diciendo que la luz está puesta para que todos la vean. Pero no todos la ven, como veíamos en Juan 1. No todos la ven. ¿Quiénes son los que ven?, decía Juan. Dice, mas todos los que la recibieron. Fíjense, los que reciben implica una actitud de apertura de corazón, cosa que justamente los fariseos a los que Jesús estaba refiriéndose no tenían. Ellos estaban enceguecidos, cerrados por la hipocresía y por la incredulidad. Dice, a todos los que le recibieron, bueno, tienen los beneficios de la luz. Tener el poder de ser hechos hijos de Dios. Pero Jesús hace una analogía entre el ojo como órgano receptor de la luz y nuestro corazón, que es en realidad el órgano receptor de la luz de Dios y la sabiduría de Dios y todo lo que Dios... La sabiduría de Dios, cuando hablo de sabiduría de Dios, no son cosas que uno aprende para hacerse profesional en algo, sino simplemente... La sabiduría de Dios es la revelación de Él mismo a través de la persona de Jesucristo, revelada por el Espíritu Santo que vive en nosotros. Y dice, todo aquel que tiene un ojo bueno, un corazón bueno, entonces recibe la luz. Y cuando recibimos la luz de Dios, todo nuestro cuerpo entonces se llena de luz. ¿No? Leo de nuevo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Esa es la comparación. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Es decir, si no tenemos una capacidad de recepcionar, porque nuestro ojo interior está mal, la luz de Dios,
todo nuestro cuerpo está en tinieblas, ¿no? Por más que seamos buenos religiosos, por más que conozcamos mucho de Dios o de la religión o de la Biblia o de lo que sea, si nuestro corazón no es bueno, es decir, no está en condiciones de recibir la luz de Dios, entonces todo nuestro ser, por más religioso o hagamos lo que hagamos, va a estar en tinieblas. Entonces nos hace una advertencia en el versículo 35. Miren pues, no suceda, o sea, no sea que esté sucediendo que la luz que hay en ti en realidad sean tinieblas. Que lo que vos crees que sabés de Dios o que lo que vos crees que realmente conocemos de Dios no sean más que tinieblas, porque en realidad nuestro corazón no está en una situación, en una condición que le permite recibir esa luz de Dios que brilla en la persona de Jesucristo para todos y que está arriba, está puesta en alto. No es que hay que buscar en algún rito misterioso o hay que hacer algo muy especial. Es simplemente recibirla, porque dice, aquellos que la recibieron, a estos les fue dado el poder de ser hijos de Dios, ¿no? Entonces, la actitud de nuestro corazón, la actitud abierta de recepción. Me acuerdo del Sermón del Monte, ¿no? Jesús dice, bienaventurados los pobres de espíritu, los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos verán el reino de Dios, los limpios de corazón, ellos verán, ¿no? Ahí tiene que ver con la luz, con ver los limpios de corazón. El corazón nuestro, ¿cómo está? ¿Está en condiciones de recibir la luz de Dios? Si no está en condiciones, pues tenemos abogado, y por medio de Cristo nuestros pecados pueden ser perdonados. Si es alguna atadura ocasionada por alguna situación pasada o presente, el Señor puede traernos consolación, puede darnos todo lo que necesite para preparar ese corazón y que esté en condiciones de ser receptivo, que sea como si fuera un ojo bueno que puede recibir la luz. Y todo nuestro ser entonces está lleno de luz. Y fíjense que sigue, porque sigue muy lindo. Dice que no nos confundamos porque muchas veces creemos que está todo bien, que somos los genios y resulta que estamos viviendo en tinieblas, ¿no? A veces pasa en el proceso de nuestro crecimiento, en esto de recibir la luz y la revelación de Dios, que vamos paso a paso y lo que hace un tiempo para nosotros era la luz plena, nos fuimos dando cuenta porque el Señor nos va trayendo mayor revelación, mayor luz justamente, y nos vamos dando cuenta que muchas de esas cosas que creíamos que estaban bien, las tenemos que empezar a rever, a poner a la luz de Él, para que esas tinieblas se transformen realmente en algo muy luminoso. Dice el versículo 36, así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, es decir, si nuestro corazón está en una condición de ser receptivo de esa luz de Dios, de esa revelación de Dios, de ese conocimiento de quién es Él realmente, esa revelación de Dios a través de Cristo como Padre, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Entonces, si nuestro cuerpo está lleno de luz, porque nuestro corazón es receptivo, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Entonces nosotros mismos nos transformamos en lámparas y en manifestaciones de la luz de Dios. Y hacemos lo mismo que Él hace con nosotros, pero lo hacemos para otros. O sea, Dios se revela a nosotros, nos trae luz y esa luz sola empieza a iluminar y otros pueden ver a Cristo en nuestras propias vidas. Que ese es el objetivo del cristiano, ese es el privilegio del cristiano, esa es la maravilla de ser seguidores de Cristo. Que no solamente seguimos una religión, no solamente seguimos un código de cosas que para hacer o para no hacer, sino que hablamos, y ese es el fundamento del Evangelio, de una transformación interna. Una transformación interna tan maravillosa que se trasluce. La Biblia siempre habla de frutos de buenas obras. Las obras no son hechos de cumplimiento de algo, sino que son el resultado del accionar de Dios en nuestra vida. En este caso, tomando el ejemplo que Jesús da acá de la luz de Dios. Esa luz entonces no queda en nosotros guardada y somos unos iluminados que nos morimos solos, llenos de luz. No, está hecha para que iluminemos también a otros, ¿no? Entonces podemos ser buenos cristianos religiosos y estar creyendo que estamos en luz y nuestra luz en realidad es tiniebla.
Entonces otro nos ve y no ve a Cristo en nosotros. Ve un creyente, punto. Ahora, podemos, tal vez con muchos errores, con muchas fallas, porque todos tenemos fallas y errores, aún así tener el corazón abierto y receptivo de la luz de Dios y ser lámparas para otros, ¿no? Y ahí también no escondernos, ponernos en alto, mostrar lo que Dios hizo con nosotros, transmitir lo que Dios nos dio. Me parece muy lindo, muy sintético, muy conciso el relato que hace Lucas de estas enseñanzas de Jesús, pero muy profundas porque nos da el panorama completo. El accionar de la luz, nosotros somos receptores de la luz, nos generamos sabiduría, nos generamos conocimiento, somos transmisores de luz, ¿no? Pero también somos receptores y transmisores, no somos fabricantes de esta sabiduría. La sabiduría humana no tiene futuro en la eternidad, nosotros transmitimos la sabiduría eterna, la que viene de Dios. Bien, nos toca un cachito, por lo menos vamos a empezar a ver un hecho también que inclusive Lucas lo sigue conectando con esta fricción en la relación que se había hecho entre Jesús y los fariseos. Dice, luego terminó de hablar todas estas cosas y de enseñar todas estas cosas, inclusive el reto severo que le hizo a los fariseos, le rogó un fariseo para que comiese con él. Uno de los fariseos que estaban ahí escuchando le rogó, fíjense, le pidió con toda pleitesía, no sabemos si con hipocresía, es probable, y no sabemos si con buena o mala intención, no lo dice. Aparentemente buena intención no tenía, pero le rogó que comiese con él y Jesús aceptó. Fíjense que si bien Jesús los cuestionaba severamente, no los despreciaba, ¿no? A veces tenemos la actitud, nosotros cuestionamos ciertas cosas y terminamos despreciando a la gente. Jesús no los despreciaba. Jesús aceptó y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa, ¿no? Recuerden que no es una mesa con sillas como las que usamos ahora, sino que era una mesita baja y se recostaban. Se sentó para comer. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Vuelvo a reiterar lo que alguna vez o muchas veces he explicado, que no se trata de que Jesús iba con las manos sucias, sino que el tema era acá una suerte de ritos que se llamaban abluciones, de lavamientos, que eran básicamente ritos ceremoniales para obtener pureza ceremonial, que tenía que ver con la religión judía, pero no con la ley establecida por Dios, sino con un montón de costumbres y tradiciones que se habían ido forjando a través del tiempo. Entonces los fariseos, claro, ellos antes de comer, si habían estado afuera y tenido contacto con gente pecadora, hacían todo ese tipo de lavamientos, y Jesús vino y se sentó. No hizo todo ese ritual. Entonces le llamó la atención. Algunos intérpretes dicen que el asombro mayor fue también porque Jesús venía de haber estado con la gente, y uno no sabe con quién se tocó, con gente pecadora. Es más, había sanado a un muchacho y le había sacado un demonio. Entonces había que como que hacer todo ese ritual para que mágicamente, haciendo cosas externas, se pudiera limpiar el interior. Por eso Jesús, sabiendo el pensamiento de este fariseo y viendo la hipocresía, por ahí el fariseo no era el único hipócrita, pertenecía a un sistema hipócrita, donde daba mayor importancia a lo exterior, a lo ritual, a la religión, que al objetivo que tenían tal vez ciertos ritos establecidos por Dios, ¿no? Que eran representantes de cosas que tenían que suceder adentro, pero ellos no le daban importancia a lo interno y sí se ocupaban del detalle de todo el ceremonial externo. Así que Jesús le dice en el versículo 39, estoy leyendo, pero el Señor le dijo, ahora bien, ustedes los fariseos limpian lo de afuera del vaso y lo de afuera del plato, pero por dentro están llenos de rapacidad y de maldad. Este relato está también en Mateo 23,
1, un poquito en otro contexto. Lucas nos pone en un contexto donde está el detalle de esta invitación y nos dice dónde estaba Jesús. En Mateo este discurso está dado al pueblo en general, cosa que Lucas después lo hace a partir del capítulo 12, un discurso también tendiente a continuar con el mismo tema y las mismas advertencias, pero ya hablando a la multitud. Entonces acá tenemos que Jesús empieza bastante fastidiado y les acusa de estar llenos de rapacidad y maldad. En Mateo vemos que ellos, claro, hacían ciertas cosas, ciertos rituales, ciertas liturgias y cobraban dinero por eso, ¿no? Entonces Jesús realmente los acusa de abusar de su posición de líderes religiosos. Y les dice: necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? ¿Vieron? Jesús no está descartando de plano todo el ritual judío al cual ellos se apegaban con tanta seriedad, ¿no? Jesús le dice: miren, lo que está afuera, perfecto, él no tenía mucho que objetar, es cosa de ustedes, pero lo importante es lo de adentro, porque el que hizo lo de afuera hizo lo de adentro. Y le dice: den limosnas de lo que tienen y entonces van a ser limpios por dentro. Porque ellos, en vez de dar limosnas, lo único que hacían era acaparar, porque eran gente justamente de la clase alta. Era la clase predominante en la sociedad, era la clase religiosa. Así que Jesús les está diciendo: den limosna, porque lo que tienen adentro es algo realmente sucio. Porque son rapaces, son avaros, den, y eso, el hecho de dar, no por el hecho de dar, simplemente por el dar una limosna, sino porque para ellos dar era por su avaricia y su mezquindad, implicaba un hecho, un cambio interno, ¿no? Dice: entonces van a ser limpios, mas ay de ustedes, fariseos, ay de vosotros, fariseos, dice la Reina Valera 60, que diezmáis, que sacan el diezmo de la menta y de la ruda y de toda la hortaliza, hacían todo el detallecito, daban el diezmo, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios. Y les dice: esto es necesario hacer, porque eran judíos, sin dejar aquello. Es necesario hacer, pero no se olviden que el diezmo o en lo que significaba la religión y la práctica de la religión judía, significaba alguna actitud del corazón. O sea, ¿de qué sirve hacer y cumplir con todo el ritual, toda la cáscara, si adentro no hay nada? La cáscara debe reflejar, o es un símbolo, en último caso, en el caso de la religión, es un símbolo de lo que está dentro. Eso debería ser un símbolo de lo que pasa dentro, de la generosidad, del dar, del corazón abierto. Pero ¿de qué sirve diezmar y adentro estamos llenos de avaricia y de mezquindad? Y cuando damos, siempre estamos ahí. Por eso dice: Dios bendice al dador alegre. Si no hay alegría para dar, no tiene ni un sentido dar. No es dar porque es una obligación, es un mandato de Dios. Yo doy mi tiempo, mi dinero o lo que tengo porque me sale de adentro. Porque es un acto de gratitud a Dios. Es un acto de desprendimiento de lo que cuando antes estaba en la oscuridad era simplemente agarrar, amarrocar lo que podía. Ahora que estoy en luz me doy cuenta que no, que es hacia afuera, es dar. Porque cuando doy, recibo. Así es. Entonces dice: ustedes diezman y se ocupan de los detalles del rito, pero se olvidan de la justicia, del amor. Ay de vosotros, fariseos, dice, que amáis las primeras sillas en las sinagogas. Claro, en las reuniones religiosas, primeritos, y las salutaciones en las plazas, que también era toda una formalidad, no era simplemente la salutación, hola, ¿cómo estás? Era todo un rito. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque por fuera tienen una máscara y por dentro no hay nada, que son como sepulcros, en Mateo dice sepulcros blanqueados, que están lindos por fuera pero por dentro están llenos de huesos de muerto. Acá dice sepulcros
que no se ven, y los hombres andan por encima y no saben que adentro, está abajo de sus pies, está lleno de cadáveres. La idea es la misma, ¿no? La que tiene Mateo es el sepulcro blanqueado, que se ve lindo, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Sin embargo, acá Lucas, la idea es hay un parque o hay un camino o hay algo arriba, no se ve, la gente camina y no sabe que debajo está lleno de cosas podridas, ¿no? Básicamente, lo vamos a tener que continuar la próxima charla, pero básicamente lo que Jesús está haciendo hincapié es en lo que viene a partir de este momento, en el reino de Dios. El mensaje de la buena noticia del Evangelio. ¿Saben qué? No consiste en cumplir cosas. Uno cumple, pero porque sale de adentro el cumplimiento de ciertas cosas. No es la religión cristiana un catálogo, un código de cosas para hacer y para no hacer. No es lo que está permitido y prohibido. Yo hago lo que me conviene a mi nueva realidad interna que viene a través de lo que decía Jesús. La revelación, la luz. Ahora yo tengo luz y cosas que antes hacía, ahora no las voy a hacer. Y cosas que antes no hacía, como dar, ahora voy a hacer. Porque esa luz ilumina todo mi cuerpo y a través de mis hechos, a través de mis obras, a través de mis actos, también transmito la sabiduría y la luz del Señor. Bueno, fue un gusto realmente compartir este tiempo con todos ustedes. Así que los espero la próxima semana. El Señor los bendiga.